Chicos, esta noche no comenzamos con un filósofo o un rey, sino con algo mucho más peligroso y complicado, el cortejo en la Edad Media. Porque, créanlo o no, encontrar amor en una época de plagas, dotes y chaperones era incluso más incómodo que enviar un mensaje de texto a alguien diciendo «¿Qué estás haciendo?», a las 2 a.m. Desde canciones de amor cortés hasta matrimonios por negociación de ganado, el romance medieval tenía menos que ver con mariposas en el estómago y más con derechos sobre la tierra. Así que antes de ponerse cómodos, tómense un momento para dar me gusta al video y suscribirse, pero solo si realmente disfrutan de lo que hago aquí. Y háganme saber en los comentarios desde dónde están sintonizando y qué hora es para ustedes. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todo el mundo. Ahora, atenúen las luces. Tal vez enciendan un ventilador para ese suave zumbido de fondo. Y entremos juntos en el viaje de esta noche. Así que estás parado en una aldea medieval o tal vez en un frío castillo de piedra, preguntándote cómo encontrar el amor. Tal vez iniciar una conversación, elogiar las medias de alguien, preguntar si vienen aquí a menudo. No, así no es como funciona nada de esto. Si estás en la Edad Media, el concepto de citas en el sentido moderno no existe, realmente. No coqueteas, no envías mensajes de texto, ni das largos paseos para ver a dónde lleva. En cambio, tus padres, tu señor o tu abad ya están decidiendo con quién te casarás, cuándo y cuántas vacas se necesitarán para sellar el trato. Si eres noble, probablemente hayas estado prometido desde antes de que te cambiara la voz. Tú y tu futuro cónyuge podrían conocerse por primera vez el día de vuestra boda. Y sí, es tan incómodo como suena. Todo se trata de tierras, títulos y alianzas familiares, no de compatibilidad ni de lo bueno que sea alguien en los solos de botín. Si eres un campesino, las cosas son un poco menos formales, pero solo un poco. Tu familia aún tiene mucho que decir, y el amor realmente no forma parte de la discusión. Tal vez tus padres conozcan a una chica agradable cuya familia tenga una cabra productiva. Tal vez admiren a un chico que puede techar un techo sin caerse. ¡Boom! Ahora estás cortejando. Tienes suerte. No es que las personas en la Edad Media no sientan romance. Lo sienten. Simplemente no es la prioridad. El objetivo es la supervivencia, la herencia y la estabilidad social. Enamorarse antes del matrimonio es arriesgado. Enamorarse fuera del matrimonio es escandaloso. De cualquier manera, es mal visto, a menos que seas un personaje en un poema trágico, en cuyo caso haz lo que quieras. Y sin embargo, sueñas. Tal vez escribas un pequeño verso en un trozo de pergamino. Tal vez robes una mirada en el mercado. Tal vez, solo tal vez, te enamores de alguien que no fue preaprobado por el tasador de ganado de tu familia. Pero por ahora, esperas, obedeces. Tratas de no enamorarte del aprendiz del molinero, porque en este mundo, el amor puede ser el objetivo de los poetas. Pero el matrimonio es el trabajo de los padres, los sacerdotes y la política. Así que, crees que alguien es lindo. Tal vez sea la forma en que equilibra una canasta de cebollas en la cabeza. Tal vez sea la forma segura en que golpea el barro de un tapiz. Tu corazón medieval da un vuelco, pero contente, porque en este mundo, el romance no florece sin un balance general. Antes de pensar en el cortejo, sería mejor preguntarte, ¿qué aporto a la mesa? Y si tu respuesta es una personalidad encantadora, tal vez quieras sentarte. Si eres un joven, necesitarás tierra, ganado, herramientas o un techo que no gotee demasiado. Las cartas de amor son bonitas, pero nada dice material de esposo como 2 bueyes saludables y un techo que puede sobrevivir a una tormenta leve. Si tu padre ya le prometió la mejor cabra a tu hermano, bueno, tal vez quieras considerar el sacerdocio. Si eres una joven, tu familia necesita una dote. Eso podría ser moneda, ropa o un número sospechosamente generoso de gansos. No importa lo ingeniosa que seas, si tu familia no puede pagar, es probable que pases mucho tiempo perfeccionando tu bordado sola. Ahora, digamos que realmente te gusta a alguien.
alguien que hace que tu corazón endurecido aletee. Cierras los ojos en el pozo, hay una chispa, es romántico, es poético. Es completamente irrelevante porque a menos que sus familias estén en igualdad de condiciones financieras, podrías enamorarte de una nube. Si eres noble, empeora. Tu mano en matrimonio está ligada a tierras, fronteras y favores políticos. No eres solo una persona, eres un tratado andante. Felicidades. Incluso, los campesinos no están a salvo. El matrimonio es práctico. No te casas por mariposas. Te casas porque tu corral de cerdos limita con el campo de trigo de alguien más. Sueñas con pasión. Te conformas con derechos de riego. Y sin embargo, lo intentas. Tal vez ofrezcas un pequeño regalo, una cuchara tallada, un puñado de bayas o tu taza más fina ligeramente agrietada. Tal vez ellos sonrían, tal vez no, pero la verdad sigue siendo, en las citas medievales, la economía es el coqueteo y el amor es solo un bonus que esperas que tu cónyuge desarrolle eventualmente. Así que digamos que no eres un campesino preocupado por los cerdos, ni un noble tratando con tratados. Digamos que eres un caballero. Armadura brillante, caballo grande, cuestionables habilidades poéticas. ¿Cómo es tu vida amorosa? Bienvenido al extraño y emocionalmente agotador mundo del amor cortés. Ahora, esto no es una cita. Esto es arte performático. El amor cortés era un pasatiempo noble, parte coqueteo, parte sufrimiento espiritual y completamente impracticable. Tú, el valiente caballero, eliges a una dama noble, usualmente una que ya está casada, y juras adorarla desde lejos. No físicamente, por supuesto, eso arruinaría todo. No, se supone que debes sufrir elegantemente. Podrías componer algunos versos torturados sobre su risa plateada, o cómo su cabello arde como el sol, que en términos medievales significa que tiene cabello y no insultó a tu familia. Llevas sus colores en los torneos, suspiras, gimes. Veces justas con alguien solo porque te miró demasiado tiempo. El papel de la dama. Ella debe fingir que todo esto es muy halagador mientras mantiene un nivel de fría indiferencia que aterrorizaría a un glaciar. Ella puede responder con una carta, un token, tal vez una cinta, pero sobre todo será misteriosa e inalcanzable, que es el punto principal. Las emociones son altas. El contacto real es mínimo. En el mejor de los casos, podrías obtener un asentimiento desde el otro lado del salón o un dedo rozando tu guantelete durante un banquete. Cualquier cosa más, y de repente ya no es amor cortés. Es un escándalo, o peor, adulterio. Y nadie quiere eso, al menos no oficialmente. Todo este sistema funcionaba mejor cuando todos los involucrados estaban de acuerdo en que era mayormente fingido. Era una forma de expresar anhelo, devoción y angustia creativa, todo sin perturbar el orden social, un mecanismo de ventilación medieval, por así decirlo. ¿Era dramático? Absolutamente. ¿Involucraba más poesía que practicidad? Constantemente. Pero para una noche atrapada entre batallas y aburrimiento, el amor cortés te daba algo de qué escribir y alguien para quien escribir. Solo no esperes un final feliz, un beso o incluso contacto visual. Así que te has enamorado de alguien. Genial. Ahora viene la parte difícil. Expresar ese afecto en una sociedad donde tocar la mano de alguien sin chaperón es básicamente una declaración de guerra. Bienvenido a la solución medieval, los tokens. Piensa en ello como el texto del siglo XII. Lento, confuso y abierto a interpretaciones wildly inexactas. Digamos que eres un caballero y estás perdidamente enamorado de la Lady Marjorie de lo que sea su apellido. No puedes hablar con ella a solas y tus poemas siguen siendo interceptados por su confesor. ¿Qué haces? Le envías un guante o tal vez la manga bordada de tu camisa. Nada dice te amo como enviar parte de tu vestuario por correo. Y si estás en el lado receptor, felicitaciones. Ahora tienes una manga de lino sudada que no pediste y la carga romántica de fingir que sabes lo que significa. ¿Está confesando amor?
pidiendo un favor, sugiriendo una joya. ¿Quién sabe? Las mujeres también daban tokens. Una cinta, un mechón de cabello, un pequeño colgante. Era sentimental, sí, pero también profundamente estratégico. Dale el token equivocado al hombre equivocado y de repente estás comprometida con alguien con un ojo vago y un problema de bebida. Los tokens debían ser sutiles. Un guante prendido en tu pecho, una cinta atada a la empuñadura de tu espada. Todos sabían lo que significaba y nadie decía lo que significaba. Cuanto más críptico, mejor. Era menos sobre comunicación y más sobre denegación plausible. Oh, este guante. No es de Lady Joan. Simplemente apareció en mi almohada, perfumado con lavanda, completamente al azar. Para los plebeyos, los tokens eran más simples. Tal vez un tallado de madera, tal vez un pañuelo que cosiste cuando no estabas ordeñando. Algo. Todavía era romántico, solo con más callos involucrados. Los tokens también eran arriesgados. Dar uno a la persona equivocada podía generar rumores. Recibir uno que no querías significaba descubrir cómo devolver el calcetín de alguien sin insultar su linaje. Pero a pesar de toda la incomodidad, estos tokens llevaban un peso emocional real. Eran símbolos de amor en un mundo que no permitía mucho espacio para ello. Así que finalmente reúnes el coraje para hablar con tu enamorado. Tal vez ofrecerle una flor. Tal vez citar un poco de mala poesía que definitivamente no robaste de un trovador ambulante. Estás listo para un momento de intimidad. Desafortunadamente, no estás solo. Bienvenido al mundo de la vigilancia del cortejo medieval, donde el amor nunca es ciego. Está fuertemente monitoreado por tu madre, tu sacerdote, un primo entrometido y a veces los tres a la vez. Digamos que eres una joven mujer en edad de casarse. Nunca estás simplemente dando un paseo. Estás dando un paseo con Margaret y su tía aterradoramente estricta que ya está juzgando tu postura. Incluso si solo estás buscando agua, alguien te está observando. Alguien siempre te está observando. Es menos una cita y más un espionaje. Y si eres un hombre tratando de cortejar a alguien, mejor espera tener la aprobación de su familia, su párroco y la red de chismes locales. Llegas a su casa con flores. Su padre está detrás de la puerta afilando algo. Su madre finge revolver una olla que no ha hervido en 3 horas. Y el sacerdote del pueblo acaba de pasar por casualidad en su camino a las oraciones matutinas al atardecer. La lógica detrás de toda esta supervisión era simple: proteger la virtud, preservar el honor familiar y absolutamente prevenir cualquier contacto no autorizado, especialmente antes del matrimonio, especialmente a solas, especialmente nunca. Los chaperones estaban allí para monitorear interacciones, inocentes, salidas en grupo, paseos monitoreados, sentados dentro de un radio de 2 metros uno del otro en un banco solo, si la abuela de alguien está tejiendo cerca y fingiendo no escuchar. La iglesia, por supuesto, tenía opiniones, muchas de ellas. Regulaba el cortejo de la manera en que un portero regula un club nocturno. Los sacerdotes daban sermones sobre el comportamiento adecuado y escribían largos tratados sobre los peligros del coqueteo. Sí, así es. El clero medieval publicó manuales anticoqueteo. Imagina a alguien copiándolos a la luz de las velas, mientras los monjes te juzgan en silencio desde el otro lado del scriptorium. Incluso escribir cartas no era seguro. Algunos monasterios abrían cartas de amor solo para revisar el contenido moral. Eso es correcto, censura divina. Así que, si quieres enamorarte, tendrás que acostumbrarte a hacerlo en silencio y en presencia de toda tu familia extendida, y posiblemente de Dios. Así que estás enamorado, o al menos enamorado en el sentido medieval, que es principalmente anhelo, confusión y mucho caminar cerca de las ventanas. Has intercambiado miradas a través de un banquete. Tal vez recogieron tu pañuelo caído y no lo tiraron inmediatamente al fuego. La tensión es insoportable, pero aún no puedes hablar libremente. Hay chaperones, sacerdotes, madres acechando, como agentes de la patrulla fronteriza emocional. ¿Qué haces? Escribes una carta. Ah,
Sí, la carta de amor secreta, la pieza de pergamino más peligrosa desde la notificación de excomunión. Esta es tu oportunidad de confesar tu corazón usando el lenguaje más críptico y exageradamente poético posible. Porque no puedes simplemente decir «me gustas». Debes decir «mi alma es un ciervo atravesado por la flecha de tu gracia que deambula por los bosques del anhelo». Naturalmente, si estás alfabetizado, lo cual, seamos honestos, no es seguro, escribes tu mensaje en vitela o pergamino áspero. Si estás realmente dedicado, lo espolvoreas con pétalos de flores o perfume. Ten cuidado con eso. Un noble accidentalmente usó una carta de amor para envolver una arenque y se la entregó a la chica equivocada. Ahora están casados. Está bien. Ahora viene el problema de la entrega. No puedes simplemente entregarla. Necesitas un mensajero, un sirviente leal, un monje sobornado o un hermano menor con una comprensión limitada de las consecuencias. A veces incluso un trovador hacía el trabajo, cantando tu poema en la plaza del pueblo mientras fingía que era anónimo, sutil y la poesía arriesgada, muy arriesgada. La línea entre lo romántico y la herejía era más delgada que entre los pacientes durante la Cuaresma. Si tu metáfora incluso insinuaba algo físico, podrías encontrarte confesando tanto la lujuria como la exageración literaria. Pero a pesar de todas las reglas, la gente escribía. Algunas cartas sobrevivieron. Algunos poemas fueron copiados y pasados como fruto prohibido. En un mundo de roles rígidos y constante supervisión, un trozo de palabras dobladas podía sentirse revolucionario. Así que escribes, arriesgas, presionas tu mano temblorosa contra el pergamino y dices todo lo que no puedes decir en voz alta. Solo no lo firmes demasiado claramente. Quieres romance, no un juicio eclesiástico. Finalmente, un descanso, un día festivo, un festival de la cosecha, un baile de arce. En resumen, un raro momento en el que tu vida no es solo trabajo, oración y fingir que no estás interesado en la hija del herrero. Hoy se te permite coquetear, más o menos, siempre y cuando nadie te vea, o todos te vean pero finjan no hacerlo. Bienvenido a los festivales medievales, donde el romance florece bajo la atenta mirada de todos los que has conocido, y 3 pollos. Los festivales eran uno de los pocos momentos socialmente aprobados en los que hombres y mujeres podían mezclarse, reír y, nos atrevemos a decir, hacer contacto visual. Hay música, hay cerveza, hay alguien usando una corona de flores con una confianza peligrosa. Nunca has visto a tanta gente fingiendo no ser miserable. Si eres un campesino, podrías intentar impresionar a tu enamorado ganando la carrera de sacos, atrapando un cerdo engrasado o malabareando 3 panes duros. Nada dice, estoy disponible, como caer de un fardo de heno con dignidad. Bailar era tu mejor oportunidad de contacto físico real. Las reglas eran rígidas, pero un giro bien sincronizado o un roce de mano no del todo accidental podía decir más que cualquier poema. El baile del arce, por ejemplo, era básicamente una gran excusa para un coqueteo coordinado envuelto en cintas y de negación plausible. Y si eres noble, tu versión de coquetear en un festival involucraba menos heno y más poesía. Podrías componer un verso al instante, comparar los ojos de tu dama con velas gemelas u otras cosas brillantes, y ofrecer un adorno, con suerte, no uno que claramente fuera hecho por tu sirviente 5 minutos antes. La comida ayudó también. Ofrece a tu amado un pastel de carne o comparte un pastel de miel. Si lo aceptan con una sonrisa, lo estás haciendo bien. Si se lo dan a su perro, comienza de nuevo con otra persona. Pero recuerda, todo lo que haces, alguien te está observando. Un padre, un sacerdote, un bardo de gran boca, un paso en falso, y tu sonrisa coqueta se convierte en una indiscreción juvenil, discutida en la iglesia durante las próximas 6 semanas. Aún así, por unas horas, puedes fingir. Fingir que estás en un mundo donde el amor no es una transacción, donde la risa no es sospechosa y donde bailar en público no termina en penitencia. Digamos que no eres un caballero, un noble
o un bardo, con botín y sentimientos excesivos. Eres un aldeano común. Te despiertas con las vacas, te acuestas con las gallinas y pasas la mayor parte del día con los tobillos hundidos en el barro. No estás buscando un alma gemela poética. Buscas a alguien que pueda ordeñar una cabra sin drama emocional. Bienvenido al cortejo campesino, donde el romance es práctico, los gestos son modestos y la química significa que podemos sobrevivir al invierno juntos. En tu mundo, las citas tienen menos que ver con largas conversaciones y más con tareas compartidas. Notas a alguien que te gusta porque trabaja duro, no se queja mucho y tiene un buen conjunto de dientes. Esa es la lista de verificación completa. No eres exigente, eres realista. No necesitas fuegos artificiales. Necesitas a alguien que pueda destripar un pez y, tal vez, no ronque demasiado fuerte. Así que, ¿cómo muestras interés? Das regalos, cosas pequeñas y útiles. Una canasta de huevos, un manojo de leña, un buen nabo. Y si te sientes audaz, tal vez una cinta tejida o una cuchara tallada. Nada dice que me tomas en serio como una cuchara que tallaste a la luz de las velas mientras tu cerdo te juzgaba en silencio. Las conversaciones ocurren durante las tareas compartidas. Podrías caminar juntos hacia el molino, charlar mientras cuidas ovejas o intercambiar amabilidades mientras palas algo que huele cuestionable. Nadie recita poesía. Hablan del clima, los rendimientos de los cultivos y si el viejo Tomás se cayó, en el pozo otra vez. Y sin embargo, a su manera, es romántico. Hay una dulzura en la simplicidad, una vida compartida construida no en el idealismo, sino en la cooperación. Se conocen las fortalezas, debilidades y qué tan rápido corren cuando una cabra escapa. Las propuestas a menudo llegaban rápidamente, si ambos estaban de acuerdo, y las familias también. El matrimonio seguía. Tal vez te mudabas a una cabaña compartida. Tal vez construías una nueva desde cero con la ayuda del pueblo. Tú traías tu mejor manta. Ellos traían una cabra. Juntos comenzaban el extraño milagro de la supervivencia doméstica. No es glamuroso, pero es honesto. Lo has logrado. Encontraste a alguien que puede cocinar, limpiar, tolerar a tu familia y no se estremece visiblemente al ver tus pies. Verdadero amor, ¿verdad? Ahora es el momento de casarte, que en términos medievales significa que estás entrando en un contrato. No es un voto soñador bajo las estrellas, es un acuerdo legalmente vinculante, a menudo negociado con toda la pasión de una subasta de ganado. Si eres un campesino, sigue siendo un gran problema. Reúnes a algunos testigos, hablas con el sacerdote local y tratas de no tropezar con el latín durante la ceremonia, pero detrás de las bendiciones de sonido dulce, hay una lista de verificación seria. Dote, derechos sobre la tierra, quién se queda con la vaca y qué pasa si alguien muere durante la temporada de siembra. Ah, sí, el romance. Si vienes de la clase alta, abróchate el cinturón. Tu matrimonio es una negociación legal a gran escala. Tus padres, los padres de ellos, el sacerdote, el escriba, tal vez un primo que una vez estudió derecho. Todos están involucrados. La novia y el novio, en su mayoría, solo están cerca, luciendo decorativos y asintiendo cuando se les habla. Es posible que ni siquiera hayas conocido a la persona con la que te casas. Tu familia ha hecho los cálculos. Tu propiedad necesita sus campos. Su dote equilibra tus deudas. Y los escudos de armas de ambos se ven bien uno al lado del otro. El amor es opcional. La fusión no lo es. Y una vez que estás casado, es permanente. El divorcio no es realmente una opción a menos que puedas probar que alguien no fue bautizado, estaba secretamente relacionado contigo o murió y olvidó mencionarlo. Las anulaciones existían, pero requerían mucho papeleo, un poco de suerte y un soborno sólido. Aún así, no todo es sombrío. Algunas parejas realmente llegaron a amarse. Tareas compartidas, criar hijos, sobrevivir a los inviernos. Estas cosas tienen una manera de construir afecto, o al menos tolerancia.
que en términos medievales es básicamente lo mismo. La Iglesia estuvo involucrada en cada paso. El matrimonio era un sacramento sagrado, uno de los 7 grandes. No te casabas solo por razones legales. Te casabas porque Dios necesitaba un testigo, posiblemente 2. Así que te paras, intercambias votos y sonríes mientras alguien te entrega un saco de cebollas y lo llama una bendición. Digamos que has tenido suficiente de contratos, negociaciones, suficiente de ser tratado como un saco de harina, particularmente valioso. Eres un noble, pero por una vez quieres casarte por amor, no por tierra, no por linaje, no por las ambiciones estratégicas de tu padre, solo por amor. Felicitaciones. Estás a punto de causar un escándalo. Los elopamientos nobles eran el equivalente medieval a prender fuego a tu árbol genealógico y bailar entre las cenizas. Si huías para casarte con alguien de tu elección, no era solo una rebelión personal, era un sabotaje político. Digamos que eres Lady Eleanena, prometida a Suboring von Estate Secure, pero te has enamorado perdidamente de un escudero sin un centavo que huele ligeramente a caballos y aventura. Te encuentras en secreto, susurráis dulces nada en los establos, y un día desaparecéis hacia un monasterio donde el abad te debe un favor. Allí te casas bajo una legalidad cuestionable con solo un monje nervioso y 2 pollos como testigos. De vuelta a casa, caos. Tu familia está indignada. Tu padre amenaza con asediar el jardín de la familia del novio. Tu madre llora en su aro de bordar. La iglesia está profundamente preocupada. El chisme es delicioso. Y si eres el novio en esta rebelión romántica, no te pongas demasiado cómodo. En el mejor de los casos, conservas a tu novia y tus rótulas. En el peor de los casos, eres excomulgado y destripado en ese orden. Aún así, algunas parejas se salieron con la suya. Si la unión no podía deshacerse sin causar aún más vergüenza, las familias a veces solo suspiraban y seguían adelante. Después de todo, lo hecho, hecho está. Y al menos nadie murió. Con suerte. En casos raros, estos escándalos se convirtieron en leyendas, se escribieron canciones, se compusieron poemas, se susurraron historias en los banquetes, 2 nobles que eligieron el amor sobre el deber, prácticamente mitológicos. Y sí, la mayoría de los matrimonios nobles eran transaccionales. Pero estos momentos, breves rebeliones, escapes apasionados, votos susurrados bajo torres iluminadas por la luna, recordaron al mundo que el amor, aunque inconveniente, se negaba a extinguirse. Así que, si alguna vez te sientes dramático por deslizar hacia la izquierda o rechazar una segunda cita, recuerda que al menos tu vida amorosa no involucra bodas secretas, varones enojados y un caballo atado a una escalera fuera de tu ventana. El matrimonio, esa hermosa unión de 2 almas y sus respectivos portafolios financieros. Porque en la Edad Media, el amor era agradable, pero una dote, eso era verdaderamente romántico. Digamos que eres una novia. No solo te estás casando, estás siendo lanzada como una pequeña nave económica equipada con dote. Tu familia prepara tu dote: dinero, ganado, tierras, lino, una vaca o 2, dependiendo de cuán adorable crean que eres, y tal vez incluso un juego de platos de peltre si se sienten generosos. Estas ofrendas van a tu futuro esposo, quien te acepta, a ti y a tu riqueza portátil con los brazos abiertos y una calculadora mental. Ahora, cambia el escenario. En algunas culturas o regiones, no es la familia de la novia quien da los bienes, es el precio de la novia. El novio paga a su familia por el honor de casarse con ella, diciendo efectivamente: aquí tienes un caballo, una capa y 3 cerdos, ahora dame a tu hija. El romance medieval en su máxima expresión. El punto es que alguien le está pagando a alguien. Te estás casando y definitivamente hay un recibo involucrado. Estos intercambios no se trataban solo de riqueza, eran sobre estatus, expectativas y declaraciones públicas. Una dote grande podía indicar que la novia provenía de una familia prestigiosa. Una pequeña podía sugerir que estaban tratando de deshacerse de ella rápidamente.
posiblemente debido a rasgos de personalidad sospechosos o a un hábito de responder. Tú, como la novia, generalmente no conservabas tu dote. Se convertía en parte de la economía del hogar, administrada por tu esposo, protegida por la ley y, con suerte, no apostada en dados y cerveza dentro del primer mes de matrimonio. Si el matrimonio terminaba por muerte, anulación o porque tú, esposo, se fue a unirse a un monasterio por arrepentimiento de mediana edad, tu dote podía, teóricamente, ser devuelta. Pero recuperarla era a menudo más difícil que sacar una espada de una piedra. Necesitarías apoyo, respaldo legal y, idealmente, a alguien que pudiera leer. Mientras tanto, el precio de la novia, si se pagaba, era como comprar una cabra rara, costoso al principio y sin reembolsos. Compensaba a la familia de la novia por la pérdida de su trabajo. Después de todo, ¿quién va a ordeñar las ovejas ahora? Así que, aunque el amor a veces estaba en la mezcla, el dinero siempre estaba en el altar. Así que no seguiste la ruta del matrimonio. Tal vez eras el segundo hijo, o tu dote era sospechosamente pequeña, o simplemente te gustaba mucho cantar. De cualquier manera, te uniste a un monasterio o convento. Felicitaciones. Ahora has tomado un voto de pobreza, castidad y un agresivo desinterés por el romance. Y sin embargo, aquí estás, en un claustro de piedra, rodeado de silencio, humo, de velas y los inesperadamente expresivos ojos del hermano Anselmo. Sí, incluso detrás de los muros del monasterio, el amor prohibido encontró su camino. Para dejarlo claro, enamorarse en una orden religiosa estaba profundamente desaconsejado, como que podría ser azotado, exiliado o regañado por alguien con un nombre en latín, desaconsejado. Habías jurado dar tu corazón por completo a Dios, lo que significaba no dárselo a nadie más. Pero los corazones son indomables, y a veces las oraciones empezaban a sonar mucho como poemas de amor. Tal vez comenzó con tareas inocentes, pasarse el pan en el refectorio, susurrar durante vísperas, reírse un poco demasiado fuerte cuando alguien dejaba caer un himnario. Antes de que te dieras cuenta, estabas escondiendo queso extra en el morral de la hermana Beatriz y cuestionando todo. Algunos monjes y monjas escribían cartas apasionadas, disfrazadas, por supuesto, como reflexiones teológicas. Tu alma es una luz brillante en la oscuridad de mi contemplación. Suena santo, a menos que leas entre líneas, y muchos lo hicieron. Hubo, inevitablemente, escándalos, encuentros secretos en el jardín de hierbas, confesiones a medianoche que no eran estrictamente sacramentales, y el ocasional descubrimiento impactante de una monja con un vientre sospechosamente redondo. El castigo, usualmente severo, exilio, penitencia pública o ser reasignado a algún lejano monasterio conocido principalmente por ovejas y silencio. Aún así, no todas las historias terminaban en desgracia. Algunos amantes escapaban, algunos incluso se casaban después de ser despojados de sus hábitos. La mayoría, sin embargo, regresaban a sus claustros con el rostro enrojecido y rededicados, jurando que todo había sido solo un acalorado debate teológico, porque, al final, la vida monástica se trataba de disciplina. Pero los humanos son humanos, incluso con hábitos, incluso en silencio. Y a veces una mirada tranquila a través de la capilla era más emocionante que cualquier torneo o poema cortés. Lo lograste. Te casaste. Hubo un sacerdote, un asado de cerdo, y alguien derramó sidra en la única capa buena de tu madre. Pero ahora han pasado unos meses o años, y algo no se siente bien. Tal vez tu cónyuge ronca como un saqueo moribundo. Tal vez olvidaron mencionar su problema crónico con el juego. O tal vez te diste cuenta de que casarte por tierras y ovejas no resulta automáticamente en felicidad romántica. De cualquier manera, bienvenido al mundo de la decepción marital medieval. Ahora, no llegues a buscar los papeles de divorcio, porque no existen. Al menos, no en ninguna forma que reconocerías. El matrimonio era un vínculo sagrado e indisoluble, aprobado por la Iglesia, sellado por Dios y reforzado por la vergüenza pública. Podrías intentar una anulación, pero necesitarías
Una muy buena razón. No nos llevamos bien no es suficiente. Tendrías que probar que uno de ustedes era menor de edad, ya estaba casado, estaba demasiado estrechamente relacionado, lo cual ocurría con inquietante frecuencia, o, en el mejor de los casos, nunca consumó el matrimonio, lo que significaba que alguien tenía que confirmar ese hecho por escrito, posiblemente bajo juramento. Buena suerte. Si eres un noble, se pone más complicado. Tu matrimonio no era solo personal, era político. Intentar escapar de él podría iniciar una disputa, desencadenar un escándalo o provocar una pequeña guerra. Es mejor simplemente resentirse mutuamente en silencio y asistir a banquetes por separado. Así que, ¿qué hacen las parejas infelices? La mayoría simplemente aguanta. Duermen en camas separadas, suspiran dramáticamente durante la cena, vierten sus sentimientos en el bordado o en ese salmo realmente enojado. La agresión pasiva se convierte en su lenguaje del amor. Por supuesto, los asuntos ocurrían, usualmente en secreto, a veces de manera espectacular. Los nobles tenían amantes secretos. Los campesinos tenían vecinos sospechosamente serviciales. La iglesia lo condenaba, por supuesto, pero eso no detenía a la gente. Solo los hacía mejores para merodear por los graneros y culpar las cosas a la misteriosa voluntad de Dios. Para las mujeres, salir de un mal matrimonio era especialmente difícil. Incluso si tu esposo era violento o había desaparecido, la sociedad esperaba que te mantuvieras leal, en silencio y moderadamente piadosa, mientras sobrevivías con costras de pan y desaprobación. Aún así, algunas personas lo lograron. Los matrimonios no siempre eran felices, pero podían convertirse en asociaciones forjadas por la adversidad, el hábito y la experiencia compartida de acarrear leña bajo la lluvia. Digamos que tu cónyuge muere. Tal vez fue la peste, tal vez un accidente en la granja, tal vez tropezaron con un ganso en la oscuridad. Como sea que sucedió, ahora estás viudo, y de repente, el grupo de solteros medievales se abre de nuevo para ti. Ser viudo en la Edad Media era extrañamente liberador. No es hacer lo que quieras liberador, pero ciertamente más libertad de la que tenías antes. Para las mujeres, especialmente, la viudez a menudo traía un gusto de independencia, administrar tierras, tomar decisiones, incluso hablar en público sin que te callaran de inmediato. Y si eras relativamente joven y aún tenías dientes, podías volver a casarte rápidamente, muy rápidamente. Los periodos de luto existían, pero también los instintos de supervivencia. Una viuda con tierras y sin marido era básicamente un cofre del tesoro andante. Los pretendientes aparecían con una velocidad alarmante. Algunos sinceros, otros simplemente muy entusiastas por tus vacas lecheras. Si eres un hombre y recién viudo, la sociedad prácticamente te empuja de nuevo al matrimonio. ¿Quién más va a cocinar, limpiar y criar a los 11 hijos que de alguna manera acumulaste? Así que comienzas a buscar. Tal vez la hija del panadero. Tal vez esa viuda tranquila que siempre lleva una sidra sospechosamente buena al mercado. El romance en los segundos matrimonios podía ser sorprendentemente dulce. Esta vez, eres mayor, más sabio. No te están empujando a una alianza. Estás eligiendo a alguien con quien sobrevivir. Tal vez incluso a alguien que te gusta. Concepto salvaje. Por supuesto, había reglas. La iglesia fruncía el ceño ante los matrimonios que ocurrían demasiado rápido, como tu cónyuge no está frío todavía. Y las viudas a menudo tenían que negociar con la familia sobre dotes e herencias. Nada dice segunda oportunidad romántica como discutir con tu cuñado sobre quién se queda con la mantequera. Pero aún así, los segundos matrimonios eran comunes, incluso esperados. La vida era corta, los inviernos largos. Nadie quería pasarlo solo si no tenía que hacerlo. Y sí, el amor era parte de eso. Tal vez no del tipo que escribe sonetos, sino del tipo tranquilo, basado en historias compartidas, respeto mutuo y la comprensión de que ambos ya habían visto algunas cosas. Así que enciendes el fuego, sirves la sopa y lo intentas de nuevo. No porque sea perfecto, sino porque es humano. Has llegado hasta aquí, has sobrevivido a los contratos,
los cortejos, los chaperones y posiblemente a una elopement dramática en un granero. Pero antes de enamorarte de alguien nuevo, hazte la pregunta más medieval de todas. ¿Estás cósmicamente permitido para amar a esta persona? Porque en la Edad Media, el amor no era solo cuestión del corazón, era cuestión de estrellas, huesos, y si tu abuela vio un zorro esta mañana. Comencemos con la astrología. Sí, antes de besar a alguien, podrías querer consultar al monje astrólogo local. ¿Son compatibles sus signos? ¿Está Venus en retroceso? ¿Nació tu amado bajo una luna desafortunada? Si es así, mejor casarte con alguien menos maldito. El amor ya es lo suficientemente difícil sin el sabotaje planetario. Luego estaban las marcas de nacimiento, misteriosos pequeños símbolos que podrían identificarte como el gemelo perdido del alma de tu alma, o su verdugo destinado. Las supersticiones eran flexibles de esa manera, pero la iglesia tenía su propia lista de verificación. No podías casarte con tu primo, o con tu primo segundo, o con tu primo cuarto, 2 veces eliminado, a menos que tuvieras un permiso especial, que los ricos a menudo compraban porque había lagunas legales. Así que antes de que las cosas se pusieran serias, probablemente tendrías que dibujar un árbol genealógico y luego borrar silenciosamente partes de él. El estatus social también importaba mucho. Un noble no podía enamorarse de un campesino sin que se declarara un milagro o una falta moral. El romance entre clases era raro, escandaloso y solo aceptable si luego se convertía en una triste canción popular. Y luego estaban los presagios. Si un cuervo volaba sobre ti mientras pensabas en alguien, era un mal signo. Si dejabas caer pan en la cena mientras mirabas a tu enamorado, olvídalo. Esa es una unión maldita. Alguien podría enterrar un amuleto bajo el umbral de tu puerta para protegerte de pretendientes inapropiados o para sabotear tus posibilidades. Cualquiera de los dos funcionaba. El amor en este mundo no era solo personal, era místico. Todos tenían una opinión. Las estrellas, los santos, el clima y esa mujer en el bosque, que definitivamente no era una bruja, aunque probablemente lo fuera. Pero a pesar de todas las reglas, signos y advertencias susurradas, la gente aún amaba torpe y valientemente, a menudo en contra del consejo. Porque medieval o no, el corazón sigue siendo maravillosamente desobediente. Probablemente hayas oído hablar de Alejandro Magno, e incluso de Julio César, pero ¿has oído hablar alguna vez de la mujer que supuestamente cortó la cabeza de Ciro el Grande y la sumergió en sangre? Su nombre era Tomiris, y no gobernó desde un trono dorado, ni dentro de ciudades con altas murallas. No, su corte era el cielo abierto, su ejército era el viento, y su poder no venía de títulos, sino de una autoridad pura e inquebrantable. Era la reina de los masagetas, una confederación de tribus nómadas que vagaban por las estepas de Asia Central. Imagina arqueros a caballo, guerreros tatuados, banquetes rituales y justicia en el campo de batalla. Tomiris no heredó su poder de un sistema de cortesanos mimados. Se elevó a través de la determinación, el liderazgo y posiblemente una buena dosis de energía de «no te metas conmigo». Su pueblo era duro, acostumbrado a inviernos severos, largas migraciones y enemigos en todos lados, pero incluso entre ellos, ella destacaba. Era una guerrera, una legisladora y una gobernante por derecho propio. Ningún esposo la opacaba, ningún hermano guiaba su mano. Ahora, para ser claros, gran parte de lo que sabemos sobre Tomiris proviene del historiador griego Heródoto, un hombre no exactamente conocido por su estricto chequeo de hechos. Pero si incluso una fracción de su relato es verdadera, entonces Tomiris no era solo una reina. Era una tormenta en forma humana. En el corazón de su historia está esto. Un superpoder extranjero se estaba volviendo más fuerte día a día, el imperio aqueménida persa, liderado por Ciro el Grande. Ya había conquistado Lidia y Babilonia, y ahora su mirada se volvía hacia el este. Los masagetas eran los siguientes en su lista.
pero Ciro no entendía completamente con qué tipo de mujer estaba tratando. Antes de que volara la primera flecha, antes de que se rompiera la primera lanza y antes de que la muerte de su hijo lo cambiara todo, Tomiris ya se estaba preparando para la guerra, no porque quisiera la conquista, sino porque se negaba a someterse. No estaba solo defendiendo territorio, estaba defendiendo un modo de vida. Y como Ciro pronto aprendería, hay algunas reinas con las que simplemente no se invade. Ciro el Grande tenía una reputación. No era cualquier rey, era un conquistador de conquistadores. El tipo de hombre que podía pasear por ciudades antiguas, derrocar imperios y aún así ser recordado con cariño por los historiadores. Así que cuando miró hacia el este, hacia la tierra de los masagetas, no esperaba exactamente resistencia. Después de todo, ¿quién podría decirle que no al hombre que había tomado Babilonia sin sudar? Ciro envió una oferta educada primero, porque por supuesto, todo buen imperialista comienza con una sonrisa. Propuso un matrimonio político entre él y Tomiris. Ahora, podrías pensar que eso es romántico, pero Tomiris vio a través de eso. Entendió que esto no se trataba de amor ni siquiera de alianza. Se trataba de control. Si se casaba con Ciro, su reino se convertiría en otra provincia del imperio persa, y ella en una reina trofeo. Ella declinó firmemente. Ciro, no acostumbrado al rechazo, no lo tomó bien. Si no podía encantarla para que se sometiera, tomaría su reino por la fuerza. Cruzó el río Araxes, que separaba su imperio de las tierras de los masagetas, y estableció un punto de apoyo, pero Tomiris no se quedó quieta. Reunió a sus guerreros, consultó a sus jefes, y se preparó para lo que sabía que se avecinaba: la guerra. Luego vino el señuelo. Ciro, bajo la guía de su general, Harpago, tendió una trampa. Dejó una parte de su ejército atrás, con un campamento lujoso lleno de vino y comida, lujos en los que los nómadas rara vez indulgían. El hijo de Tomiris, Espargapises, lideró un destacamento para investigar. Asaltaron el campamento, tomaron los suministros y fatalmente bebieron el vino. Los persas regresaron en el momento justo, borrachos, desorientados y desprevenidos. Espargapises y sus hombres fueron abrumados. Fue capturado vivo. Cuando Tomiris escuchó la noticia, su mundo se resquebrajó. Esto no era solo una derrota militar, era personal. Su hijo, su heredero, ahora era un prisionero en manos persas. Ella envió un mensaje a Ciro: «Devuélveme a mi hijo y vete. Si no lo haces, juro por el sol, el maestro de los masagetas, que te daré tu parte de sangre». Y Ciro no escuchó. Espargapises, avergonzado por su captura, se suicidó bajo custodia persa. Tomiris acababa de perder a su único hijo y ahora sedienta de sangre. El dolor es una cosa poderosa, pero el dolor mezclado con furia, esa es la receta para una devastación absoluta. Cuando Tomiris supo que su hijo Espargapises se había quitado la vida en cautiverio persa, algo dentro de ella se rompió. Esto ya no se trataba de fronteras, orgullo e incluso independencia. Esto era una guerra empapada de venganza. Y Tomiris no era de las que lloraban en silencio. No se retiró a su tienda con ropas de luto, ni lloró junto al fuego. No, montó su caballo, afiló sus armas y juró un juramento que resonaría en la historia. Enfrentaría a Ciro en batalla, lo derrotaría, y luego se aseguraría de que nunca olvidara su nombre, incluso en la muerte. Según Heródoto, Tomiris convocó a su consejo tribal. Bajo su mando, los masagetas se movilizaron. Imagínatelo. Cientos de guerreros a caballo, adornados con armaduras de cuero, empuñando arcos y lanzas, sus rostros pintados de furia. No, marchaban como un ejército persa. Se movían como una tormenta, rápidos, caóticos y con una precisión mortal. Esta vez, ella tendió la trampa. Ciro, quizás demasiado confiado por su engaño anterior, subestimó su resolución. Pero Tomiris conocía sus tácticas ahora, estudió sus movimientos
Esperó el momento adecuado y luego desató todo. Los dos ejércitos chocaron en lo que Heródoto describe como una de las batallas más sangrientas del mundo antiguo. No hubo formaciones elegantes ni largos discursos, solo caballos relinchando, espadas chocando y una reina que luchaba junto a sus guerreros. No había ninguna emperatriz con vestidos de seda aquí. Tomiris estaba en medio de la batalla, cabalgando fuerte, cortando enemigos con un enfoque despiadado. Y cuando el polvo finalmente se asentó, Ciro el Grande estaba muerto. Tomiris, siempre teatral en su justicia, hizo que buscaran su cuerpo. Su cabeza fue cortada, colocada en un odre de vino lleno de sangre y presentada como una oferta final. Según Heródoto, ella le habló: «Tenías sed de sangre, ahora bebe hasta saciarte». Si cada detalle es verdadero o no es casi irrelevante, porque lo que importa es que Tomiris ganó. Aplastó al imperio más poderoso de su época, vengó a su hijo y se aseguró de que su nombre fuera recordado no como una víctima, sino como una conquistadora. Y esto fue solo el comienzo de su leyenda. El campo de batalla estaba en silencio. Los persas estaban muertos o huían. Su legendario rey yacía sin vida en el polvo. Y Tomiris, ella no celebró como una conquistadora. No desfiló por Pépolis ni talló su rostro en monedas. En cambio, se paró sobre el cuerpo de Ciro. Su venganza cumplida, pero su corazón aún roto. La victoria, resultó, no trajo paz. Los masagetas habían ganado más que una batalla. Habían cambiado el rumbo del imperio. La muerte de Ciro el Grande envió ondas de choque a través del mundo antiguo. En Babilonia, Egipto y los rincones más lejanos del reino persa, circularon rumores. El rey imparable había caído, no a manos de otro gran imperio, sino por una reina nómada que no tenía trono ni palacio, solo furia, determinación y una caballería de guerreros que cabalgarían al infierno por ella. Y sin embargo, Tomiris no explotó su victoria para la conquista. Regresó a su pueblo con el mismo pragmatismo con el que gobernaba, sin impuestos de guerra, sin ambiciones imperiales. No intentó apoderarse del trono persa. Ese no era su mundo. Su justicia había sido servida. Su hijo había sido vengado. El imperio podía continuar sin Ciro. Pero ahora pensaría 2 veces antes de cabalgar hacia el este nuevamente. Vale la pena señalar lo raro que era esto. La mayoría de los gobernantes, después de ganar una batalla de esa magnitud, habrían agarrado el poder con ambas manos. Pero Tomiris parecía más preocupada por preservar la libertad de su pueblo que por expandir su alcance. Y sin embargo, aquí es donde su historia comienza a desvanecerse. No hay registros de ella después de la batalla. No hay estatuas, no hay tumba real, no hay monumentos masagetas tallados en piedra. Ella cabalga hacia la niebla de la historia, tan esquiva e indomable como las estepas mismas. Para entender a Tomiris, tienes que entender a la gente que lideraba. Los masagetas no eran tu civilización antigua típica. No tenían templos de mármol, ni jardines colgantes, ni rollos de poesía. Eran una cultura guerrera nómada que vivía en las vastas tierras salvajes al este del mar Caspio, tierras demasiado salvajes para los sátrapas persas o los escribas babilonios. Su mundo era uno de movimiento, supervivencia y honor. Imagina llanuras interminables sin fronteras, manadas de caballos y ganado como moneda, y guerreros criados en la silla de montar. Los niños aprendían a montar antes de poder caminar recto. La arquería no era un deporte, era una segunda naturaleza. Sus arcos eran compactos y mortales, su armadura, capas de cuero y escamas, flexible para montar, resistente para la guerra. Cazaban, asaltaban y luchaban para proteger su libertad. Y a diferencia de muchas sociedades patriarcales de la época, las mujeres masagetas podían y luchaban. Eso no era una excepción, era lo esperado. Las mujeres guerreras no eran leyendas, eran tus vecinas. Así que cuando Tomiris tomó una espada y lideró a su pueblo a la batalla, nadie levantó una ceja.
no estaba fingiendo ser un hombre ni desafiando normas. Era la norma, solo más aguda, más inteligente y mucho más peligrosa que la mayoría. Su sociedad valoraba la fuerza, pero también la justicia. Los crímenes eran castigados duramente, pero con justicia. La propiedad era comunal en muchos sentidos. Lo que importaba era la lealtad a la tribu y la capacidad de defenderla. Los reyes y reinas gobernaban sí, pero a través del consenso, no de la tiranía. Los líderes tenían que probarse a sí mismos a través de hechos, no de linajes. Y en cuanto a la religión, eran adoradores del sol. Tomiris, en su famosa advertencia a Ciro, juró por el sol, el maestro de los masagetas. El sol era vida, luz y justicia, el juez divino de todos los juramentos. Romper la palabra de uno era escupir en la cara de los cielos. En resumen, Tomiris no era ninguna anomalía, era la encarnación ideal de su pueblo. Feroz, principista, orgullosa. No ascendió al poder a pesar de ser mujer. Ascendió porque era exactamente el tipo de líder que los masagetas reverenciaban. Mientras los imperios construían templos para contener lo divino, los nómadas llevaban lo sagrado con ellos. No necesitaban 4 paredes, solo cielo arriba, tierra abajo y memoria en medio. Para los pueblos nómadas, la espiritualidad no estaba ligada a templos o edificios sagrados. Estaba entretejida en la tierra, el cielo y el viaje en sí. Cuando tu vida está en constante movimiento, tus dioses cabalgan contigo. Los sistemas de creencias nómadas eran típicamente animistas y basados en la naturaleza, arraigados en los ciclos de las estaciones, el comportamiento de los animales y los ritmos de la supervivencia. El viento no era solo el clima, era un mensajero. Las montañas eran guardianes, los ríos llevaban espíritus, el fuego era sagrado, la vida era un diálogo con lo invisible. Entre los citas, descritos por Heródoto, el culto se centraba en un panteón de dioses vinculados al mundo natural. Titi, la diosa del hogar, probablemente equivalente a Hestia, y Papaios, el dios del cielo. Los rituales a menudo involucraban el sacrificio de caballos, el humo de cannabis y juramentos sagrados bajo cielos abiertos. Su mundo espiritual era visceral, terrenal y directo. No había sacerdotes con túnicas, solo guerreros y chamanes que llamaban a los cielos. Los beduinos, antes del surgimiento del Islam, practicaban una forma de politeísmo centrado en deidades locales e ídolos tribales. Pero sobre todo, reverenciaban lo invisible, las misteriosas fuerzas del destino y la naturaleza. Los jinn, o espíritus, se creía que habitaban en rocas, tormentas de viento y lugares solitarios. Se pensaba que los poetas y videntes estaban inspirados, a veces incluso poseídos por estas entidades. La hospitalidad no era solo una costumbre, era una obligación espiritual. En la cultura mongola, el mundo espiritual estaba estructurado en torno al tengrismo, la adoración de Tengri, el eterno cielo azul. Tengri no era un dios al que se rezaba en un templo, era el cielo mismo, siempre presente, observando y juzgando. Genghis Khan afirmaba que su derecho a gobernar venía de Tengri. Los mongoles también reverenciaban a los espíritus de la tierra, a los fantasmas ancestrales y al fuego sagrado en el centro de cada tienda. El chamanismo desempeñaba un papel vital. Los chamanes eran sanadores, guías espirituales y asesores políticos. La belleza de la espiritualidad nómada era su adaptabilidad. A medida que los nómadas entraban en contacto con budistas, musulmanes, cristianos y otros, a menudo mezclaban estas creencias con las suyas propias. Los emperadores mongoles patrocinaban múltiples religiones a la vez. Un beduino podía seguir la ley islámica mientras se aferraba a costumbres más antiguas arraigadas en el desierto. Mientras que las ciudades construían templos para contener lo divino, los nómadas llevaban lo sagrado con ellos. Sus dioses se movían, sus rituales se adaptaban,
y sus creencias fluían como los ríos que cruzaban. Porque para un nómada, la fe no necesitaba 4 paredes, solo cielo arriba, tierra abajo y memoria en medio. No dejaron atrás pirámides ni catedrales. No encontrarás sus capitales en los mapas modernos. Y sin embargo, el legado de las culturas nómadas antiguas está escrito por toda la historia en el flujo del comercio, las cicatrices de la conquista e incluso en los idiomas que hablamos. Los nómadas no fueron notas al pie de página en la historia. Fueron arquitectos de la disrupción, remodelando continentes enteros a través del movimiento. La ruta de la seda no era solo una ruta para la seda y las especias. Era una autopista construida por cascos, mantenida por la diplomacia, el músculo y el conocimiento local de las tribus nómadas. Sin ellos, el este y el oeste quizás nunca se hubieran encontrado. Los imperios los temían y, con razón, los citas, los xiongnu, los turcos y los mongoles, todos desafiaron el mito de la superioridad urbana. Sus victorias expusieron una verdad fundamental. La movilidad puede superar a los monumentos. Donde los imperios se movían lentamente, los nómadas se adaptaban. Cuando las ciudades dependían de murallas, los nómadas dependían de la velocidad. Pero su influencia no fue solo militar. Actuaron como puentes culturales, llevando música, recetas, historias e incluso religión de un mundo a otro. La regla mongola llevó la tecnología de impresión china a Persia. Las tradiciones beduinas árabes dieron forma al mundo islámico temprano, desde el lenguaje y la ley hasta la poesía y los códigos de honor. Los turcos nómadas sentaron las bases del Imperio Otomano. Las rutas que recorrieron se convirtieron en las arterias de la civilización. Incluso después de que sus imperios se desvanecieran, su espíritu perduró. Todavía se puede ver en la equitación moderna, en las culturas de la narración oral y en los valores de parentesco, resiliencia e independencia que aún resuenan en las estepas, el desierto y la tundra. En muchos sentidos, también sirven como una advertencia. Nos recuerdan que ninguna estructura es permanente, ni siquiera el imperio más grandioso. Demostraron que el viento podía borrar fronteras y que el poder no necesitaba ser tallado en piedra para ser real. Hoy en día, muchos pueblos nómadas aún existen, aunque son menos numerosos, y a menudo están bajo presión por las fronteras modernas, el cambio climático y la urbanización. Sin embargo, sus descendientes llevan tradiciones más antiguas que la mayoría de las naciones. Hospitalidad hacia los extraños, reverencia por los animales y historias que cabalgan a través de generaciones como caballos en la niebla. Así que cuando estudies historia, no solo mires los muros, los templos, los tronos, mira entre ellos. Ahí es donde vivían los nómadas, y ahí es donde se movía la historia. A mediados de 1800, América era un país dividido no solo por la política, sino por el terreno. El este bullía con ciudades, fábricas y puertos. El oeste era una vasta extensión de montañas, desiertos y campos de oro. Y entre ellos se extendían más de 1700 millas de naturaleza implacable. Emprender un viaje desde Nueva York hasta California significaba semanas en un barco alrededor del Cabo de Hornos, o meses en un carromato, esquivando enfermedades, bandidos y polvo. Pero el sueño estaba ahí, un ferrocarril que uniría al país, riel por riel de acero, una línea directa de costa a costa, inimaginable para algunos, inevitable para otros. Los visionarios creían que podía unir a la República, acelerar la comunicación, mover ejércitos, abrir nuevos mercados y asentar la frontera indómita. Para construirlo, sin embargo, se necesitaría más que ambición. Se necesitaría dinero, mano de obra, tierra y poder político. Esta última parte llegó con la Guerra Civil. En 1862, mientras la nación se desgarraba, Abraham Lincoln firmó el Pacific Railway Act. La ley autorizó a 2 compañías ferroviarias, la Union Pacific y la Central Pacific, a comenzar a construir desde extremos opuestos del país. La Union Pacific avanzaría hacia el oeste desde Omaha, Nebraska,
La Central Pacific iría hacia el este desde Sacramento, California. Se encontrarían en el medio. En el papel era una maravilla de la infraestructura. En la realidad estaba a punto de convertirse en uno de los esfuerzos de construcción más agotadores en la historia de Estados Unidos. Los trabajadores tendrían que volar montañas, construir puentes sobre vastas llanuras y enfrentar inviernos amargos y desiertos abrasadores. Miles de inmigrantes y trabajadores serían contratados para hacer el trabajo. Las recompensas serían monumentales, pero también lo sería el costo humano. Y para las naciones indígenas que vivían en la tierra donde las vías cortarían como una cicatriz, esto no era progreso, era una advertencia. En 1862, la idea aún sonaba como una apuesta, pero en 7 años, 2 líneas se encontrarían en el desierto de Utah y cambiarían América para siempre. Mientras que la Union Pacific tenía las llanuras planas de Nebraska, por delante, la Central Pacific enfrentaba un desafío mucho más brutal desde el principio: las montañas de Sierra Nevada. Estas no eran colinas suaves, eran picos de granito imponentes, propensos a avalanchas, ventisqueros y terrenos agotadores. Y esto fue antes de que se inventara la dinamita. La construcción comenzó en Sacramento en 1863, pero el verdadero muro estaba a solo 80 millas al este. Las sierras eran una barrera formidable, y cada milla de vía colocada se sentía como una guerra contra la naturaleza misma. Para conquistar este obstáculo, la Central Pacific necesitaba mano de obra. Mucha. Al principio, contrataron principalmente a inmigrantes irlandeses y trabajadores blancos, pero muchos renunciaron, incapaces o no dispuestos a enfrentar las condiciones agotadoras. Fue entonces cuando la compañía recurrió a una nueva fuerza laboral: los inmigrantes chinos. Para 1865, más de 10,000 trabajadores chinos estaban construyendo el ferrocarril, más del 80% de toda la fuerza laboral de la Central Pacific. Se les pagaba menos que a los trabajadores blancos. A menudo vivían en condiciones más peligrosas y enfrentaban un profundo racismo, pero resultaron indispensables, mostrando una habilidad, resistencia y disciplina increíbles. Su trabajo fue heroico y horrendo. Tallaron túneles a través de roca sólida, usando solo herramientas manuales y pólvora negra. El túnel más infame, el número 6, tardó casi 2 años en completarse. En invierno, los ventisqueros alcanzaban los 40 pies. Los trabajadores vivían en campamentos enterrados bajo la nieve, conectados por ejes verticales como chimeneas. Docenas murieron en avalanchas, explosiones y deslizamientos de rocas. Y sin embargo, la línea avanzaba. Para acelerar el progreso, las tripulaciones chinas se suspendían en canastas sobre acantilados, picando piedra pulgada a pulgada. Cuando no podían rodear una montaña, la atravesaban. Cuando no podían nivelar el terreno, construían caballetes de madera que se elevaban sobre barrancos. Fue uno de los trabajos más peligrosos y menos apreciados en la historia de Estados Unidos. Pocos registros existen de trabajadores chinos individuales. No se construyeron estatuas para ellos en ese momento, pero sin sus manos, el sueño transcontinental habría muerto en las sierras. Para 1867, la Central Pacific finalmente emergió de las montañas. Lo que había por delante era desierto, árido, seco y mortal, pero plano. Lo peor había quedado atrás. La carrera hacia el punto de encuentro estaba realmente en marcha. Mientras la Central Pacific estaba luchando contra el granito y la nieve en el oeste, la Union Pacific tenía su propio desafío que superar. Partiendo de Omaha, Nebraska, la compañía tendía vías hacia el oeste a través de las grandes llanuras, una tierra que parecía interminable, plana y engañosamente simple. Pero el desafío no era la geografía, era la gente, la política y el poder. La Union Pacific contrató principalmente a inmigrantes irlandeses, ex soldados de la Unión y hombres libres. Muchos eran veteranos que buscaban un pago constante después de la guerra civil. Las tripulaciones podían tender de 2 a 3 millas de vía en un solo día.
Las amplias llanuras permitían velocidad, pero también exponían a los trabajadores a incursiones, hambre y extremos ambientales. Esta era tierra indígena. Los Pawnee, Cheyenne, Arapaho y Lakota Sioux habían cazado, vivido y muerto en estas llanuras durante generaciones. Y para ellos, el ferrocarril no era progreso, era una invasión. La vía cortaba directamente a través de los terrenos de caza tribales. Las manadas de búfalos se asustaban con el humo de los motores. Los postes de telégrafo y los topógrafos interrumpían espacios sagrados. Las tribus vieron lo que se avecinaba: colonos, soldados, cercas y desplazamiento. La resistencia era inevitable. Los Lakota Sioux, bajo líderes como Nube Roja, lucharon ferozmente. Asaltaron campamentos, atacaron equipos de topografía y arrancaron rieles. En respuesta, el gobierno de los EEU construyó fuertes a lo largo de la ruta y estacionó tropas para proteger la vía. La construcción del ferrocarril se convirtió en una operación militarizada, con trabajadores tendiendo vías bajo la protección de guardias armados. Era una guerra de baja intensidad, librada con rifles y tratados que nunca duraban. Para las naciones indígenas, el ferrocarril representaba una sentencia de muerte para su forma de vida. Y tenían razón. Aún así, la Union Pacific avanzó, respaldada financieramente por grandes préstamos federales y dirigida por hombres como Thomas Durant. La compañía tendió vías a una velocidad vertiginosa. Las tripulaciones vivían en pueblos temporales, apodados infiernos sobre ruedas, que surgían de la noche a la mañana y desaparecían igual de rápido. El juego, el whisky y la violencia seguían a los trabajadores como una tormenta de polvo. Para 1867, la Union Pacific había llegado a Cheyenne y se dirigía a Wyoming. Las montañas se alzaban a lo lejos. Pero la verdadera montaña que estaban escalando era política. ¿Cómo unificas una nación cuando estás tendiendo rieles sobre los huesos de otra? La historia del ferrocarril transcontinental a menudo se cuenta con clavos de oro y grandes hombres con sombreros de copa, pero la historia real está impregnada de sudor, músculo y dolor, gran parte de ella proporcionada por hombres cuyos nombres nunca fueron registrados, cuyas tumbas nunca fueron marcadas y cuyas historias fueron enterradas bajo las vías que construyeron. En la Central Pacific fueron los trabajadores chinos quienes hicieron lo imposible. Casi 15,000 de ellos, la mayoría originarios de la provincia de Guangdong, soportaron temperaturas heladas, explosiones mortales y hostilidad racial mientras excavaban túneles en la Sierra Nevada. Ganaban menos que los trabajadores blancos, no recibían reconocimiento y a menudo vivían en campamentos inferiores separados, pero persistieron de manera callada, hábil y constante. A pesar de ser llamados débiles e inadecuados por los escépticos iniciales, las tripulaciones chinas pronto demostraron ser la fuerza laboral más confiable en el ferrocarril. Excavaron rocas, tendieron rieles, construyeron caballetes y cocinaron su propia comida, a menudo manteniéndose más saludables que sus contrapartes. Sin embargo, cuando se clavó el último clavo en Promontory Point, ninguno de ellos fue invitado a la foto de celebración. Habían sido excluidos de la ceremonia por completo, a pesar de su papel en lograr lo imposible. Mientras tanto, en la Union Pacific, los inmigrantes irlandeses constituían una gran parte de la fuerza laboral. Muchos habían sobrevivido al hambre y la guerra, solo para enfrentar nuevos peligros en las llanuras. Lucharon contra las incursiones, tendieron vías a una velocidad increíble y se emborracharon hasta dormir en tiendas endebles. Sus vidas eran duras, pero su trabajo era esencial. Los antiguos esclavos afroamericanos también trabajaron en los rieles, algunos contratados como hombres libres en busca de una vida mejor. Sus contribuciones, al igual que las de los chinos e irlandeses, fueron en gran medida no reconocidas. Los trabajadores de color fueron explotados, pero indispensables. También estaban los cocineros, herreros, carreteros y transportistas de suministros, cada uno desempeñando un papel en mantener en movimiento
la gran máquina del progreso. Ninguno de ellos era ejecutivo, pero sin ellos no habría clavo de oro. A finales de la década de 1860, las dos compañías ferroviarias, la Union Pacific y la Central Pacific, ya no solo estaban construyendo vías, estaban en una competencia frenética, cada una corriendo hacia un punto de encuentro invisible en algún lugar del territorio de Utah. Pero esto no era un acuerdo de caballeros, era una guerra por la tierra, el dinero y el prestigio, porque la urgencia, debido a la forma en que funcionaban los subsidios del gobierno. Por cada milla de vía completada, cada compañía recibía concesiones de tierras federales y generosos préstamos. Cuanto más vía construyeras, más ganancias reclamarías. Así que, naturalmente, ambos bandos intentaron superarse mutuamente, incluso tendiendo vías paralelas en direcciones opuestas, sabiendo muy bien que solo se utilizaría un conjunto. Se volvió absurdo. Las tripulaciones trabajaban a un ritmo frenético. La Central Pacific, recién salida de su victoria sobre la Sierra Nevada, ahora atravesaba los desiertos de Nevada y Utah. Mientras tanto, la Union Pacific cruzaba ríos y altas llanuras, rozando el borde de las montañas rocosas. Incluso comenzaron a tender vías a través de áreas que sabían que el gobierno eventualmente declararía como despilfarro, solo para asegurar fondos. El trabajo se intensificó hasta niveles casi maníacos. La tripulación de la Central Pacific estableció un récord mundial en abril de 1869. 10 millas de vía tendidas en un solo día. Una hazaña que aún no ha sido igualada. Lo lograron utilizando equipos sincronizados, turnos rotativos y un ritmo perfeccionado a través de años de trabajo. Las tripulaciones de la Union Pacific, no queriendo quedarse atrás, empujaron fuerte desde el este, a pesar de las huelgas laborales en curso, los problemas de suministro y la mala gestión de su financiero, Thomas Durant, quien estaba más interesado en la manipulación de acciones que en la ingeniería ferroviaria. Las dos vías finalmente se acercaron en Promontory, Summit, en el actual Utah. Los topógrafos marcaron el sitio. Se hicieron arreglos para una ceremonia formal. Las locomotoras de ambas compañías, el Júpiter de la Central Pacific y el número 119 de la Union Pacific, fueron llevadas cara a cara, parachoques contra parachoques. Los ejecutivos prepararon discursos. Se encargó un clavo de oro especial. Se conectaron cables de telégrafo para transmitir los golpes finales del martillo en tiempo real a través del país. Pero detrás de la celebración estaba la realidad persistente. La carrera había sido brutal, a menudo imprudente y completamente impulsada por el beneficio. Los rieles ahora estaban unidos, pero las cicatrices que dejaron en la tierra, el trabajo y las vidas permanecerían durante generaciones. El progreso tenía una línea de meta y ambas compañías estaban dispuestas a pisotear cualquier cosa para cruzarla. El 10 de mayo de 1869, las llanuras azotadas por el viento de Promontory Summit, Utah, se convirtieron en el centro del universo estadounidense. Una multitud de trabajadores, funcionarios, periodistas y ejecutivos ferroviarios se reunió para presenciar el momento histórico. La unión de los ferrocarriles, Union Pacific y Central Pacific, la finalización del ferrocarril, Transcontinental. Dos locomotoras relucientes se enfrentaban en la vía terminada. El Júpiter de la Central Pacific y el número 119 de la Union Pacific. Entre ellos yacía un riel final y en su centro un clavo de oro grabado con las palabras: "Que Dios continúe la unidad de nuestro país como este ferrocarril une los dos grandes océanos del mundo". Las líneas de telégrafo habían sido conectadas al martillo ceremonial. Cada golpe enviaría una señal eléctrica a través del país. Mientras Leland, Stanford, representando a la Central Pacific, levantaba el mazo, los estadounidenses de todo el país se inclinaban para escuchar. Con cada golpe, el telégrafo hacía clic. Hecho. Las campanas de las iglesias sonaron, los cañones dispararon, las ciudades estallaron en celebración. De Nueva York a San Francisco, fue como si una arteria nacional hubiera sido suturada en 1900 y tiempo real.
El este y el oeste ya no estaban separados por meses. Estaban a 7 días de distancia en tren. Fue un logro de ingeniería asombroso. Estados Unidos ahora estaba unido de costa a costa por el acero y el vapor. La importancia simbólica no podía ser exagerada. Una joven nación posguerra civil había demostrado que podía conectar sus partes fracturadas y avanzar hacia una era industrial moderna. Pero no todos formaban parte de la celebración. Ninguno de los trabajadores chinos, que habían tendido la mayor parte de la vía de la Central Pacific, fue invitado a la foto. Habían sido excluidos de la ceremonia por completo, a pesar de su papel en lograr lo imposible. Los trabajadores irlandeses, los hombres libres, los guías nativos y otros trabajadores marginados también estaban ausentes del cuadro. En su lugar, había hombres barbudos con levitas sosteniendo martillos y cigarros. Así que, mientras el país celebraba la unidad, la realidad era más compleja. El ferrocarril sí conectó el este con el oeste, pero también agudizó las divisiones entre razas, clases y culturas. Unió mercados, pero a costa de muchas vidas humanas. La foto de ese día capturó la historia oficial del ferrocarril, pero la historia real estaba enterrada bajo las vías. La finalización del ferrocarril transcontinental no solo redujo la geografía, hizo estallar la economía estadounidense. Casi de la noche a la mañana, Estados Unidos ya no era una nación, bicostal unida torpidamente por la naturaleza salvaje. Ahora era un solo organismo económico, pulsando con movimiento, comercio y oportunidad. Los bienes que antes tardaban meses en transportarse en carromato o barco, ahora podían moverse de costa a costa en menos de una semana. Los productos agrícolas del Medio Oeste, como trigo, maíz y ganado, podían enviarse hacia el oeste a ciudades mineras en auge o hacia el este a las ciudades industriales. Los productos manufacturados fluían en la dirección opuesta. Los vagones de ferrocarril reemplazaron a los bueyes. El vapor reemplazó a la vela. Lo que una vez fue una frontera incierta, ahora era una cadena de suministro rentable. Surgieron pueblos como Malas Hierbas a lo largo del ferrocarril, pueblos ferroviarios que crecían casi de la noche a la mañana. Algunos se convirtieron en ciudades, otros desaparecieron tan rápido como llegaron, especialmente si la línea ferroviaria cambiaba. Pero cada uno era un nodo en una red creciente conectada por un ritmo constante de pistones, silbatos y humo. El ferrocarril también ayudó a impulsar el crecimiento industrial. Las fundiciones, las minas de carbón y los aserraderos aumentaron la demanda. La necesidad de rieles, locomotoras e infraestructura creó empleos en todo el país. Los barones del acero y los magnates ferroviarios se enriquecieron. Los banqueros forraron sus bolsillos y los emprendedores de menor escala aprovecharon la ola, abriendo hoteles, restaurantes y tiendas generales a lo largo de la línea. El correo se movía más rápido. Las noticias viajaban a través de zonas horarias en días en lugar de semanas. Por primera vez, el gobierno podía proyectar una presencia real en todo el continente, desplegando tropas, recursos e influencia política donde quiera que llegaran los rieles. Y no olvidemos el factor humano. Millones de personas se mudaron al oeste. Los inmigrantes de Europa que antes desembarcaban en Nueva York ahora veían un camino directo a la tierra y el trabajo en California, Oregón y los territorios occidentales. Los homesteaders, prospectores, rancheros y forajidos viajaban por la misma carretera de acero hacia el destino. Por supuesto, este auge no se compartió de manera equitativa. La riqueza fluía hacia arriba. Las tierras indígenas fueron devoradas. Los trabajadores seguían siendo pobres, pero no se puede negar que el ferrocarril transformó a los EE.U. de una república regional en una potencia continental. El motor no solo movía a las personas, movía dinero, poder y el futuro. Y una vez que comenzó, no se iba a detener. Bajo los rieles de acero pulido y los titulares triunfantes del ferrocarril transcontinental, yacía un legado más oscuro y trágico: la destrucción de tierras, vidas y culturas indígenas.
El ferrocarril no solo conectó el este y el oeste, cortó a través de tierras ancestrales nativas, tallando raíces a través de territorios mantenidos por los Lakota, Cheyenne, Shoshone, Ute y muchos otros. Lo que una vez fueron llanuras abiertas y tierras sagradas, ahora estaba dividido por rieles, postes de telégrafo y cercas. Con cada clavo puesto, la soberanía nativa se erosionaba. El impacto fue inmediato y brutal. Las manadas de búfalos, centrales para las economías y espiritualidades de las tribus de las llanuras, fueron masacradas para despejar el camino de los trenes y los colonos. En algunos casos, se animaba a los pasajeros a disparar búfalos por deporte desde trenes en movimiento. Estas manadas, que alguna vez sumaban decenas de millones, disminuyeron hasta casi la extinción en solo unas pocas décadas. El ferrocarril trajo más que vías, trajo colonos, soldados y topógrafos. Surgieron pueblos donde antes no había ninguno. Los homesteaders, respaldados por el gobierno federal, reclamaron tierras tribales. Lo que los tratados no habían tomado, el ferrocarril lo absorbió, y con los colonos llegó la aplicación de la ley. Se enviaron guarniciones militares para proteger las vías y suprimir cualquier resistencia. Estallaron conflictos. Los Sioux, Cheyenne, Arapaho y otras tribus lucharon en lo que se convirtió en una serie de guerras sangrientas. Algunos las llamaron levantamientos, otros masacres. Desde la guerra de Nube Roja hasta la batalla de Little Bighorn, los ferrocarriles fueron tanto el campo de batalla como el premio. Finalmente, la resistencia fue aplastada. Las naciones indígenas fueron confinadas a reservas, a menudo a cientos de millas de sus tierras ancestrales. El costo psicológico fue inmenso. Los sitios sagrados fueron profanados. Los patrones de caza se rompieron. Las culturas nómadas, construidas alrededor de la migración estacional y el vasto espacio abierto, se vieron obligadas a ubicaciones fijas bajo constante vigilancia. Y todo esto se justificó en nombre del progreso. El ferrocarril transcontinental fue aclamado como una maravilla del ingenio estadounidense, pero vino a costa de los sueños de 1000 naciones. No solo el hierro cortó la tierra, también lo hizo el borrado de una forma de vida, reemplazada por horarios y maderas. Los libros de historia a menudo alaban al ferrocarril por unir a una nación, pero para los pueblos nativos la desgarraba. Cuando se colocó el clavo final en Promontory Summit en 1869, no fue solo el final de un ferrocarril, fue el comienzo de una nueva identidad estadounidense, más rápida, más hambrienta y cada vez más moldeada por el acero y el vapor. El ferrocarril transcontinental redujo la geografía. Lo que antes tomaba 6 meses en carromato o barco, ahora tomaba 7 días en tren. Cambió la forma en que las personas se movían, cómo se intercambiaban los bienes y cómo se entendía el concepto de distancia. De repente, la idea de una nación de costa a costa ya no era un sueño, era una realidad diaria. El ferrocarril también impulsó el surgimiento de las zonas horarias, creadas para coordinar el comercio y los viajes en todo el país. Reorganizó la agricultura, permitiendo a los agricultores enviar productos a través de las fronteras estatales. Alimentó la segunda revolución industrial, permitiendo que las materias primas fluyeran eficientemente hacia las fábricas urbanas. El ritmo del país comenzó a coincidir con el traqueteo de los trenes. Culturalmente, el ferrocarril reforzó una sensación de destino manifiesto, la creencia de que América estaba destinada a extenderse desde el Atlántico hasta el Pacífico. Hizo que la expansión no solo pareciera posible, sino inevitable. Con rieles que se extendían a través de desiertos, montañas y llanuras, ya no había una frontera salvaje. Todo parecía alcanzable, todo parecía reclamable. Pero el ferrocarril también estableció el modelo para el poder corporativo en América. La riqueza masiva se acumuló en la cima. Hombres como Leland Stanford, Thomas Durant y Collis Huntington no solo se enriquecieron, moldearon políticas, compraron políticos y construyeron imperios. Escándalos de corrupción como el caso del Crédit Mobilier
expusieron cuán profundamente estaban incrustados los intereses ferroviarios en el gobierno. Para los trabajadores, las vías del tren marcaban tanto la oportunidad como la explotación. Para los pueblos indígenas, marcaban el fin de un mundo. Para el medio ambiente, trajeron un cambio radical. Bosques talados, ríos con puentes, búfalos casi exterminados. Sin embargo, para todo su costo, el ferrocarril transformó sin duda a los de una república experimental en una nación completamente integrada. El motor no solo transportaba pasajeros, transportaba ambición, destrucción, esperanza y soberbia. El ferrocarril fue tanto un triunfo como una tragedia, y una vez que esos trenes gemelos tocaron parachoques en el desierto de Utah, el país nunca volvió a ser el mismo.